Hola, hola. Bonita tarde, ¿cómo están todas? Espero que muy bien. Buenas noches. Ya saben que aquí voy leyendo el chat. Buenas noches, feliz domingo de resurrección. Así sea. Amén. Igual mi corazón. Bonita noche a todos. Felices Pascuas. Y ya saben, chicas, vamos a dar 2 minutitos para que terminen de ingresar todas y nos arrancamos con nuestra clase número 2. Quiero decirles que aquí donde estoy está a punto de caer una súper tormenta. El cielo está nublado, están ahorita los truenos, un poquito los rayos, se ve que va a ser tormenta eléctrica. Esperemos que esto no nos afecte en nuestra conexión, pero bueno, vamos a dar un minutito. Si tienen que ir, ya saben, por su café, por agua, por la libreta, por lo que sea, es buen momento. Y a ver si no escuchan hasta allá de repente los truenos. Voy saludando a las que ya están aquí conectadas: Fanny, Carely, Eva, Katy, Karina, Carla, Damaris, Rosana, Claudia, Dafne, Yasmín, Paola, Cristal, Beatriz, Grace, Carolina, Astanilda, Charlene, Janoski, María, Cintia, Luz. Bienvenidas, chicas. Que tengamos una muy buena clase también el día de hoy. Bueno, yo creo que ya es buen momento para arrancar. Recuerden, chicas, siempre tener silenciados sus micros. Si alguna de ustedes se les llega a prender por error, acuérdense de silenciar. Y recuerden también que tenemos del lado derecho nuestro chat para que ahí vayan ustedes escribiendo lo que quieran o las dudas que vayan a tener. Y al final de la clase, recuerden que tenemos unos minutitos para poder estar conversando y que nos cuenten, pues, qué se llevaron de esta segunda sesión o alguna duda que puedan tener. ¿Ok? Bien, bueno, a ver, quisiera iniciar, chicas, rápido con una pregunta sobre algo que les dejé la clase anterior, que era hacer durante esta semana su ejercicio de observación, autoobservarse y empezar a reconocer las emociones que van habitando en ustedes. A ver, me gustaría que una o dos personas, quien quiera, y quien haya hecho esta tarea durante la semana y que nos quiera compartir qué descubrieron, qué les pareció, se les hizo complicado o no, o fue fácil, qué descubrieron en ustedes. Charlene, 1 hora y media dura la clase. Córrele a hacer tu compra, Charlene, pero bueno, o si alcanzas todavía terminando la clase, es 1 hora y media. ¿Alguien que quiera compartir su experiencia, chicas, de su tarea durante la semana? Hola, buenas noches. Buenas noches, Katy, cuéntanos. Bueno, básicamente yo hice el ejercicio también, ¿no? Era, de acuerdo a lo que yo recuerdo, era ser consciente de mis emociones, Así ¿no? es. Durante toda la semana, y una cosa que recalcaste mucho era que no, que solamente observáramos, que no juzgáramos, que Bien. no dijéramos si era bueno o si era malo lo que estaba pasando en ese momento, sino solamente que nos diéramos cuenta, ¿verdad? Entonces, Bien. yo me di cuenta, de hecho, estoy haciendo este diplomado con mi hija, que tiene Mm, 16 años. Claro, perfecto. yo veo primero la clase y tal, y luego le converso a ella básicamente lo que hacemos y que es bueno que ella aprenda a controlar sus emociones y todo eso, ¿no? Igual como a mí me pasa, pues, ¿no? Que es bueno y es inteligente aprender a reconocer las emociones. Y yo, por ejemplo, en esta semana me di cuenta que yo reacciono mucho.
Mm, Me di cuenta que soy de esas personas que reacciono, que luego me doy cuenta de mi error, que no es correcto reaccionar, ¿no? Pero no por los demás, no porque tenga razón o no tenga, sino por mi propia salud, por mi propia salud emocional. No es, no, por ejemplo, me pasa que, por ejemplo, tengo algo que reclamarle a alguien que está bajo mi supervisión y esa persona me alza la voz mm, y se molesta. Pues yo también alzo la voz y también me molesto, ¿no? mm. Entonces me doy cuenta que es como cuando yo puedo estar súper bien durante todo el día o durante todo el tiempo que estoy trabajando, que estoy haciendo todas mis cosas, pero en lo que me sucede algo, reacciono. No analizo la situación y como que lo pienso en frío. Me parece que es como mi palabra esta semana toda que pasó, es mi palabra dándome cuenta que reacciono. Ok, ok. Básicamente, básicamente esa sería como mi palabra. De hecho, se lo comentaba hoy más temprano a mi hija. Le estaba diciendo, definitivamente sí me doy cuenta que reacciono, pues que reacciono mucho y que no, y que eso ni es bueno ni es malo, pero no está bien para mí. Ok, No está bien para mí porque eso hace como que me altere, pues como que pierda como un poco como el piso, como mi tranquilidad. ok. Lo entiendo perfecto. Katy, muchas gracias por compartir. Tomé unas Gracias. notitas para ahorita darte una retro. ¿Alguien más Perfecto. quiere compartir su experiencia de la semana, chicas? Hola. Hola, hola, Kareli, cuéntanos. Bueno, yo esta semana en algunos días estuve tranquila, pero en otros días estuve estresada porque estoy como metida en muchas cosas que hacer, entonces a veces siento que no me alcanza el día. Hasta ahorita estaba trabajando en mi proyecto, en mi emprendimiento. Ay, ya va a tocar y a mí me gusta como que descansar media hora antes, hacer un stop, repasar para lo que sigue a continuación. Y esta semana sentí que no hubo mucho stock, o sea que era una cosa Mm, rara y terminaba una y arrancaba la otra o estaba atrasada y que me acuesto soñando con lo que tengo que hacer. Yo diseño, entonces sueño con el diseño, sueño con tal y si lo hago así, si lo hago así. Así que me paro de noche para probar lo que soñé, pero bueno, lo recuerdo en la mañana y me paro, pero sí sentí que hice muchas cosas esta Semana Santa estando en casa, sin salir, o sea, y del emprendimiento, o sea, estoy en varios cursos, entonces hay retos, hay competencias, entonces tú haces una cosa, el otro hace, pero entonces son como varios, entonces cada quien pone su tarea, entonces estuve como que muy full. ok, Pero bueno, eso, por lo demás, tranquila. Y sí, llegó un momento en que dije, ajá, quieta, o sea, si se termina, se termina, y si no se termina, para mañana, ya está, porque hay que controlar el estrés. muy bien. Ok, Mm, gracias, Kareli. Bueno, fíjense, quiero aprovechar, mm. chicas, estos dos comentarios que nos hacen sus compañeras, porque creo que a todas nos podemos identificar con esto y creo que a todas nos puede venir muy bien. Voy a empezar con justo con el de Kareli, que, bueno, abro un paréntesis. Qué bonito es, de verdad, cuando estamos tan apasionados, el ser humano en general, hacia un proyecto o hacia un emprendimiento. Qué bonita es esta sensación de, como bien lo dijo Kareli, hasta de soñar con el diseño y de repente en la noche despertarse y como que tratar de plasmar eso que tenías en tu mente y vivir esa pasión del emprendimiento de tu negocio o de lo que cada una de nosotras nos dediquemos. Eso es un paréntesis aparte que les quería compartir. Qué bonito esto que estás viviendo, Kareli. Y bueno, ya como comentario a lo que tú experimentaste esta semana, fíjense algo bien interesante que nos comparte Kareli, que ella tuvo momentos de estrés y de tranquilidad. Quizás algunos más de estrés porque estuviste saturada de actividades, pero otros momentos eran de tranquilidad.
Algo bien importante, chicas, que vamos a ir descubriendo en el transcurso de este diplomado y de aprender inteligencia emocional es lo siguiente. Esas subidas y bajadas, es decir, esos picos de pronto de estrés, de enojo, de frustración, de tristeza, y esos picos hacia abajo, digamos, como de tranquilidad, de paz, subidas y bajadas, a lo largo de un día o de una semana o de un mes o de toda la vida, llévense esto. Es perfectamente natural, es muy normal, hasta yo diría, benditas emociones que tenemos que nos permiten tener esas subidas y bajadas. Eso, chicas, es algo muy natural y justamente tener estas enseñanzas y este aprendizaje sobre inteligencia emocional les va a dar esa tranquilidad de saberse personas normales. Em, ¿Qué sería lo anormal, chicas? O sea, lo anormal sería que a pesar de las experiencias que vivimos, tus emociones estén así neutrales, ¿no? Que, oye, una persona, como bien decía Katy en el ejemplo, ¿no? A ver, una persona, un cliente difícil, te está irritando, quizás te está insultando, te está gritando, te está diciendo algo, te está provocando algo y tú no sientes. Imagínate, tú no sientes enojo, tú no sientes tristeza. Eso sería lo anormal. Entonces, llévense ese aprendizaje, chicas, experimentar esos estados emocionales o esas subidas y bajadas de acuerdo a lo que vamos viviendo es natural. ¿Dónde viene la diferencia? Y aquí me voy hacia lo que dice Katy. Lo que Katy nos comparte, que seguro a muchos, muchas nos pasa. Ahorita, claro que sí, Paola, ahorita te abrimos el micro. Es justo esto que dice Katy, ¿no? Que ella se dio cuenta que reacciona y considera que eso no le hace bien a ella, ¿no? Para su salud emocional. Ese punto es clave, chicas. ¿Dónde radica la diferencia en todas las personas? Justo en cómo reaccionamos. Una cosa, y eso lo vamos a ver, es todo lo que vamos a ver en la clase de hoy. Una cosa es lo que sientes, que es tu emoción, que acuérdense, puede subir y bajar, puede ser una emoción agradable o desagradable. Una cosa es lo que sientas y eso es perfectamente natural y saludable. Y otra cosa muy diferente es cómo reaccionamos. Ahí sí está la diferencia, chicas. Reaccionar es algo natural. Vale. Ahorita sí, un súper trueno. Discúlpenme que todavía traigo un poco de tos. Fíjense, chicas, reaccionar sí puede traernos o ya sea problemas o soluciones. Ahí sí radica la diferencia en las personas. Sentir emociones es normal, reaccionar, el cómo reaccionamos, el cómo respondemos, ahí sí está la clave de la inteligencia emocional, chicas. Porque nuestras reacciones sí podemos a veces meternos en un conflicto más grande, como bien dijo Katy, a lo mejor incluso afectar nuestra salud emocional o bien llevar una vida lo más sana posible, ¿ok? Esa es la diferencia. Ahora, reaccionar, todos vamos a reaccionar y está bien reaccionar. Creo que es incluso mejor reaccionar a no decir nada, pero tenemos que elegir nuestras reacciones. Eso sí. Tenemos que elegir muy bien nuestras reacciones. Elegir reacciones que sean funcionales para nosotros, que no nos traigan ningún problema, ¿ok? Pero vamos a ir entrando al tema en la clase de hoy. A ver, Paola, Paola Santos, vamos a abrir tu micro para que nos compartas tu experiencia y te escuchamos. A ver, Paola Santos. Te estoy mandando
solicitud para que actives tu micro. ¿Listo? ¿Me pueden escuchar? Ahí te escuchamos. Ahí te escuchamos, Paula. Ahorita ya se volvió a apagar tu micro. A ver, ahí estás. Bueno, mi experiencia en esta Semana Santa ha sido un poco llena de euforia, temor y estresante, porque yo soy estudiante de medicina y estoy en el internado. Entonces, yo estoy acostumbrada a manejar un flujo de pacientes intermedio. Entonces, en Semana Santa, el flujo de pacientes fue mayor, en donde yo tenía que atender 2, ahora tenía que atender 5. Entonces, tenía que actuar, ejecutar y pensar más rápido. Entonces, yo me sentí la semana entera como estresada, frustrada. Aprendí más porque tuve más conocimiento en cómo actuar de manera inmediata y poder controlar todos mis pacientes en emergencia, porque además nosotros en Semana Santa eh, se nos encarga como si ya fuéramos médicos encargados del área, porque al haber tantos pacientes hay que dividirnos. Entonces es un poco, eh, da temor el no tener el superior al lado y tener que actuar uno mismo sin tener la experiencia suficiente. Y en vez de manejar 2, manejar 5. Y para mí fue llena de euforia, temor, pero a la vez pasión porque me emocionaba, porque estaba haciendo lo que me gusta. Gracias, Paula. Pues qué bonita profesión tienes. Yo siempre he creído que cualquier profesión que tenga que ver con la salud en general de las personas es como una gran bendición, ¿no? Qué bueno que existan profesionales de la salud que cuando uno necesita de ellos, ahí estén. Y fíjate, Paula, algo que yo he notado, digo, acá en México, supongo en muchos lugares también, que a veces los profesionales de la salud, de tantos pacientes que luego ellos ven, como que hay un momento en que se vuelven un tanto insensibles, ¿no? He visto personal de salud, no voy a generalizar ni a señalar mucho menos, pero de pronto, por ejemplo, enfermeras o doctores que ya tratan a los pacientes con todo menos con amor y con empatía, ¿no? Como que pierden esa sensibilidad inicial. No todos. Yo espero que en tu caso, Paola, seas de esas doctoras que conservan algo tan lindo que acabas de decir, que es el amor. Y justo hoy vamos a hablar un poco sobre esto, porque sí creo que el amor es como la fuerza eh, central de muchas cosas. Y cuando perdemos esa sensibilidad y cuando perdemos esa visión, ya hacemos las cosas más de forma automática y mecánica, ¿no? Y perdemos esta sensibilidad. Pues lo mismo, Paula, con tu experiencia, algo muy similar a lo que compartió Kareli. Tuviste este viaje emocional desde la euforia, el estrés, el amor, y sí creo que hay profesiones también que es bien importante aprender este autocontrol, ¿no? Porque si tú estás en emergencias y tienes que tratar emergencias, no solo de un paciente, sino de varios, y supongo también en fechas específicas hay más saturación de pacientes. Bueno, tu autocontrol tiene que estar muy presente para que no te dejes llevar por una emoción momentánea como el estrés, ¿no? Cuando se te acumula el estrés, a veces el ser humano tiende a explotar, a perder como que este rumbo y quizás en cuanto a la reacción pueda ser natural hasta empezar a gritarle hasta los mismos pacientes, ¿no? Alguien que tiene una emoción intensa y desbordada no piensa con claridad
y cometemos errores en nuestras reacciones. Acuérdense de esto, chicas. Emocionalmente vamos a sentir todo y está bien. En nuestras reacciones es donde está la diferencia. Entonces, bien, Paola, qué bueno que te diste esta oportunidad también de observarte y darte cuenta todo lo que puedes sentir hasta en un solo día o en un solo momento. Euforia, amor, estrés, frustración incluso, ¿no? Bien por este ejercicio, chicas, gracias por compartir. Qué bueno que pudieron autoobservarse. Y si les parece, ahora sí, vámonos, déjenme abrir mi cuadernillo para compartírselos. Digo, ustedes ya lo tienen, pero vamos a ponerlo también aquí en la pantalla. Muy bien, ahí estamos. Bien, bueno, lo que vamos a ver justamente el día de hoy, chicas, que ustedes lo tienen ya en su cuadernillo, es vamos a entrar más al tema de emociones y gestión emocional, que a veces son de las cosas que más trabajo le cuestan al ser humano. O sea, yo creo que fácilmente ustedes van a poder entender esto que vamos a ver hoy, las emociones, esto quizás hasta es fácil entenderlo, chicas. Lo que no está fácil a veces es cómo gestionarlas, cómo le hago, cómo puedo reaccionar de una mejor manera, aunque yo esté enojada, ¿no? Como decía su compañera Katy, ¿no? ¿Cómo le hago para reaccionar sin que esto me dañe mi salud emocional? Eso es clave de la inteligencia emocional. Entonces, bueno, chicas, vamos a empezar a ver esto. Aquí tenemos, tanto en su pantalla como en su cuadernillo, esta clasificación de las emociones. Fíjense, en básicas, que nuestras emociones básicas son estas 4 que ustedes están viendo en su pantalla. Alegría, tristeza, enojo y miedo. Esas son nuestras emociones básicas. Emociones secundarias son estas otras 4. Amor, pena, asco y sorpresa. Claro, hay otros autores, que manejan a lo mejor otras clasificaciones, pero esta clasificación la estamos basando en Daniel Goleman, porque acuérdense que él es el precursor de la inteligencia emocional. Y les voy a lanzar una primer pregunta, chicas, para que contesten las que quieran contestar ahí en su chat. A ver, ¿qué diferencia creen ustedes que hay entre emociones básicas y secundarias? ¿Por qué creen ustedes que las básicas se llaman básicas y las secundarias secundarias? ¿En dónde está la diferencia? Ahí está la pregunta. Yo voy a ir leyendo sus respuestas aquí en el chat. ¿Qué opinan ustedes? Mm, a ver quién le atina, ¿eh? O quién se acerca. Dice Dafne, las secundarias son una mezcla de las básicas. No precisamente, no precisamente, pero por ahí. A ver, dice Sally, las básicas son más usadas. Charlene dice, no había escuchado eso de secundarias. Ah, pues hoy lo van a aprender. A ver, quién más responde? Acuérdense que no hay respuestas incorrectas. Todas son bienvenidas, es lo que pensamos. A ver, dice Carelli, las secundarias son como consecuencia de las básicas. Por ahí vas. Primera vez que veo que hay ambas. Bien, Cintia. Sí, hay esta clasificación, primarias y secundarias. A ver quién más, a ver quién se acerca aún más de la diferencia entre ellas, porque creen que unas se llaman básicas y otras secundarias. Dice Sally, las secundarias son menos frecuentes. No precisamente, Sally, no precisamente, porque al final, por ejemplo, fíjense, incluso amor está dentro de la clasificación de las secundarias, pena. Miren, aquí pone Paula, las emociones básicas son universales. Aparecen desde pequeños como la alegría y el miedo. Las emociones secundarias se aprenden con la experiencia como la culpa o los celos. Bueno, ahí está la respuesta. Sí, claro. Eh,
A ver, sí, bien, bien, Paola. Fíjense, tal cual, una forma fácil de entender por qué las básicas se llaman así, las secundarias así. Porque las básicas, chicas, en teoría son emociones innatas. ¿Qué quiere decir innatas? Que ya las traemos desde el nacimiento. O sea, el bebito, desde que nace, chicas, todas las personas, desde que nacemos, hagan de cuenta, nacemos, sale el bebito y con el bebito viene su kit así casi casi, viene con el kit de emociones básicas incluidas. Entonces, las básicas se llaman básicas, acuérdense, ¿por qué? Porque son innatas, las traemos desde el nacimiento. ¿Y qué creen, chicas? Las emociones secundarias se llaman así porque son más aprendidas. Y qué interesante esto que vamos a empezar a ver, porque tanto el amor, la sorpresa, la pena y el asco ya lo traemos, o sea, desarrollamos el conocimiento de qué es el amor, la sorpresa, la pena y el asco porque lo aprendemos. ¿Cómo lo aprendemos? Con las experiencias que vamos viviendo. ¿Desde cuándo lo aprendemos? Desde nuestros primeros años. ¿Ok? Entonces, ahí está la diferencia. Básicas, acuérdense, innatas, secundarias, aprendidas. Ahora, ¿qué es importante hacer con esto, chicas? Con esto que tenemos aquí. Simplemente, como un punto de partida, es importante empezar a reconocer qué me provoca a mí cada una de esas emociones y también cómo reacciono cuando yo estoy bajo el efecto de esas emociones. Si ustedes ven en su lámina, chicas, ahí en su pantalla y en su cuadernillo, tenemos, tanto en las básicas como en las secundarias, un punto medio que dice neutra. A ver, lo neutro, chicos, chicas, no es una emoción. O sea, el estar neutral no es una emoción. Digamos que lo neutral, chicas, es como una posición, como una elección. Ahora, me gusta explicar que esto funciona casi como cuando alguien va manejando, ¿no? Cuando vas manejando acá en México a los autos manuales se les llama estándar, ¿no? Auto de velocidad. Por ejemplo, cuando tú vas a agarrar el coche y vas a empezar a manejar, pues lleva un orden, ¿me explico? O sea, vas con primera, segunda, tercera. ¿Qué pasaría si tú quieres arrancar el coche y lo quieres arrancar en tercera? O cuando vas en tercera y quieres apagar el coche. O sea, hay una posición dentro de la palanca de velocidades, chicas, que es el neutral, ¿no? Y el neutral te sirve para muchas cosas, para que ahí decidas, dependiendo en qué velocidad vayas, si ya te le metes segunda o otra vez te vas a primera o como lo neutral. Entonces, hagan de cuenta, chicas, que las emociones eh, es casi así. En un solo día, de verdad, y estos ejercicios de observación nos van a permitir comprobar esto. En un solo día podemos experimentar estas por alguna razón. O sea, imagínense que tú estás neutral cuando despiertas en la mañana, ¿no? ¿Por qué estás neutral? Pues porque a lo mejor justo en ese momento de despertar, quizás no estás experimentando alguna emoción a menos que traigas un tema complicado con el que estás viviendo. No sé, por ejemplo, alguna depresión, algún duelo, que tengas algún conflicto con alguien. Sí sucede, seguramente les ha pasado, que desde que te despiertas ya traes esa sensación que te oprime el pecho, o sea, ya traes una emoción. Pero cuando en tu vida todo está, pues, tranquilo, digamos, tú despiertas y estás neutral. Y entonces imagínate que en eso, no sé, les voy a poner ejemplos así al azar. Tu hijo decidió ese día o tú decidiste que tu hijo se durmiera contigo. Y entonces tú te despiertas así en neutral y volteas y ves la carita de tu hijo.
y ves ahí la carita de tu hijo. Entonces a lo mejor en ese momento sientes alegría o incluso sientes amor, así como lo ves y te enterneces, ¿no? Pero de pronto se te ocurre agarrar tu celular y entonces lo ves y ya tienes un mensaje de alguien que te molesta. No sé, imagínate, alguien que te molesta, que te irrita. Y en ese preciso momento, chicas, vas a sentir enojo, vas a sentir enojo. Pero son como reacciones muy momentáneas. Sientes enojo. Y entonces ya después imagínate que tu bebito o tu hijito se despierta y no sé, algo comparten y dicen y ese enojo ya no es enojo. Y ya volviste a sentir alegría, te empezaste a reír con él y ya te levantas, te pones a hacer tus cosas y de repente ves un video en redes sociales de, no sé, de maltrato animal, por ejemplo. Y eso te lastima y te sientes triste ahí, pero decides ya no verlo y te sigues ocupando y la tristeza ya disminuyó. Y no sé, de repente a lo mejor a ti te dan miedo los insectos y avanzas y te encuentras una araña y la ves y momentáneamente vas a sentir miedo. Con este ejemplo de cosas o situaciones al azar, es que les puedo explicar, chicas, cómo sí sucede así. A lo largo de un día podemos pasar por todas estas. Es importante empezar a reconocerlas, chicas, desde que van apareciendo. Y no con otra finalidad más que de irnos conociendo más. Ahora, también, así como vamos observando nuestras emociones, sí también es importante ir observando nuestras reacciones. Por ejemplo, en estas situaciones al azar que les pongo, imagínate el momento en el que tomas el celular y ves el mensaje de la persona que te molesta y sentiste enojo te irritaste. Y en ese momento, imagínate que tu bebito te dice, mami, tengo hambre, quiero leche, pero tú estás enojada. Y entonces volteas con tu hijo y le gritas. Y le dices, ahorita no me molestes, espérame, estoy haciendo otras cosas. Se dan cuenta lo importante que es aprender a gestionar nuestras emociones. El enojo es tuyo, no de tu hijo. Tu hijito se va despertando ese día, así, y lo primero que recibió de ti fue tu reacción enojada. Entonces, para él va a ser como, no va a entender. Y quizás tu hijo va a empezar a aprender o a relacionar que, pues casi cuando te pide de comer, tú te enojas, ¿no? O va a empezar a relacionarte a ti, mamá, con el enojo. Porque sí es cierto, chicas, los niños pequeños, y lo vamos a ver cuando vayamos con el tema de educación emocional en casa y en la escuela, pues van absorbiendo todo eso. Ellos van aprendiendo de cómo reaccionamos emocionalmente. Y después serán conductas que en algún momento ellos puedan repetir. ¿Ok? Entonces, bueno, con este ejemplo, chicas, les pongo pues el cómo somos en realidad y cómo nuestras emociones es muy diferente a nuestras reacciones. Nuestras emociones no las vamos a poder controlar, chicas. Las emociones no se controlan. Llévense eso también de aprendizaje. Tú lo que sientas lo vas a sentir de acuerdo a las experiencias que vivas. Entonces, no hay que generarnos una idea equivocada o una objetivo equivocado de no debo sentir, no me debo enojar, no me debo sentir triste, no debo sentir miedo. Descártenlo, porque naturalmente lo vamos a sentir. Que su objetivo, chicas, más bien sea controlar sus reacciones. Eso sí, ¿ok? Y bueno, en este punto de las emociones secundarias, decimos justamente que son aprendidas, chicas, porque así es como funciona. Por ejemplo, un niño cuando empieza a sentir pena, él sabe que es pena
porque ya experimentó alguna situación, por ejemplo, en donde, no sé, típico que el papá le dice, a ver, mi amor, cántanos, báilanos, haz tal cosa, haz una gracia, ¿no? Y a lo mejor el niño como que lo hace y se empieza a reír la gente y él empieza a experimentar justo esto, que se llama pena o vergüenza. Otro ejemplo de cómo es que esto se aprende es esta típica edad, que más o menos es como entre los 2 y 3 años, que los niños quieren sentir que ya pueden hacer las cosas solos. Es una etapa justamente en la que ellos empiezan a buscar cierta autonomía. Entonces, no sé, el niño tiene una iniciativa de, me voy a cambiar solito. Y el niño se pone una ropa que ni le combina. Y a lo mejor la mamá le dice, ¿pero qué? ¿Qué te pusiste? ¿Por qué te vestiste así? Y entonces, ¿qué pasa con el niño? Siente pena. Es como, creo que esto no debí de hacerlo, ¿no? Y es así como va aprendiendo sobre estas emociones. Em, Quizás con el asco, chicas, sí podría tener ahí mis dudas porque yo sí he visto niños pequeñitos que a lo mejor al probar ciertos alimentos y si al niño no le gusta, o sea, su reacción natural es de asco. Entonces yo sí he visto niños muy pequeños sentir naturalmente el asco, ¿no? Pero quizás se acentúa más de acuerdo a lo que les decimos ya como adultos, como quizás, ¡ay, esto qué rico! O le decimos algo, guácala, fuchi, ¿no? Y todo esto que le decimos va haciendo que el niño aprenda lo que es el asco. En el tema del amor, no vamos a entrar tanto como en polémica, chicas, porque yo sí creo que el amor es el centro de todo, ¿no? Pero para este ejercicio de inteligencia emocional, vamos a verlo como fríamente, vamos, sin romantizar. Pero el amor, chicas, es algo que 100% se aprende. Es decir, en la medida en que un niño desde pequeño es arropado, amado, aceptado, abrazado, es que el niño va a aprender que eso que siente bonito, ese es el amor. Esa protección que naturalmente los papás le brindan al hijo, el niño va a decir, esto es el amor. Pero ¿qué creen? Hay muchos tristes casos que aprenden una idea equivocada del amor. Por eso qué importante es como mamás y como adultos responsables de niños, chicas, cuidar mucho esto. Porque si un niño, en lugar de amor, en lugar de abrazos, recibe golpes o recibe rechazo o recibe maltrato, el niño va a relacionar como, esto es lo que yo merezco. Y en su cabeza, y conforme va creciendo, puede generarse una idea equivocada de, pues este es el amor o esta es la forma en que a mí me demuestran el amor o en que a mí me tratan en casa, ¿no? Y estas ideas equivocadas del amor por algo se generan las famosas heridas infantiles, chicas. Es una idea equivocada que podemos llevarnos hasta cuando somos adultos, ¿no? Lo mismo la sorpresa, chicas. Hay también sorpresas positivas, sorpresas no tan positivas. Cuando tenemos una sorpresa positiva, es cuando alguien, no sé, justo te hace un regalo inesperado, ¿no? Pero también hay de estas sorpresas no tan positivas, que es cuando alguien, por ejemplo, te asusta, ¿no? O te hacen una broma pesada, como decimos en México. Entonces, bueno, chicas, esto es como una manera de ilustrar gráficamente cómo es que se dividen nuestras emociones en básicas y secundarias, ¿ok? Creo que nos queda muy claro el por qué se dividen así. Acuérdense, innatas y aprendidas. Ahora, fíjense bien, chicas, como una pequeña tarea, porque no quiero que lo hagamos ahorita como ejercicio de clase, porque quiero que sigamos avanzando, pero sí como una pequeña tarea, chicas, les quiero dejar lo siguiente. Ahí en su cuadernillo, me gustaría que pusieran
al menos una cosa en cada una de estas emociones, tanto en las básicas como en las secundarias, que pongan qué les provoca cada una de estas emociones y que pongan también cómo reaccionan cuando sienten esa emoción. Ejemplo, se van a ir con alegría y van a poner, yo les pongo un ejemplo personal, no sé, eh, ¿qué les provoca alegría? Hacer ejercicio. Es el primer ejemplo que se me ocurrió. ¿Y cómo reacciono yo cuando estoy alegre? Pues sonrío mucho, sonrío o siento que nada me preocupa, ¿no? Eso lo van a poner ustedes, chicas, con cada una de las emociones. Solo pongan un ejemplo por cada emoción. No es necesario que pongan muchos, ¿no? Igual, ¿qué les provoca miedo? ¿Cómo reaccionan ustedes cuando sienten miedo? ¿Qué les provoca tristeza y cómo reaccionan cuando están tristes? Enojo también y también con las secundarias. Amor, pena, asco y sorpresa, ¿no? ¿Qué les genera pena? Pónganlo ahí. ¿Y cómo reaccionan cuando sienten pena? ¿Ok? Acuérdense, ¿para qué nos sirven estos ejercicios, chicas? Para autoconocernos, que es justo lo que estamos empezando a trabajar, este pilar de autoconocimiento. Sí, más adelante también vamos a profundizar, pero sí quiero que empecemos ya a hacer estos ejercicios, ¿ok? Otra cosa, fíjense, aquí en su cuadernillo lo tienen, está el círculo de las emociones. Este diagrama nos es muy funcional, chicas, porque se puede leer, fíjense, tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro. Si lo leemos de afuera, de adentro hacia afuera, podemos reconocer, por ejemplo, nos vamos a la ira, ¿no? Que es como el enojo. Estamos en el centro, ahí lo más rojo que dice ira, y fíjense cómo arriba, más adelante de la ira, dice frustrado, que digamos es otra manifestación de la ira. O sea, la frustración viene de ese enojo. Y váyanse más adelante y tienen estas dos palabras, enfadado e irritado. El estar irritado, chicas, o en México que le decimos irritable, es como cuando estamos muy sensibles a cualquier situación, por mínima que sea, y cómo ésta nos puede molestar. O sea, estar irritable es como, imagínense que yo estoy aquí dando la clase y hay una mosca aquí que me empieza a molestar así. Y si estoy irritable es como, me puede fastidiar demasiado esa mosca, ¿no? Y a lo mejor un día, si yo estoy tranquila o feliz, puede estar la misma mosca ahí, pero no voy a reaccionar quizás de ninguna manera, ¿no? Entonces, fíjense, es importante ver como todas las emociones que tenemos afuera del círculo para reconocer de dónde viene. Por ejemplo, fíjense, el sentirnos, vámonos con el color moradito. Fíjense, el sentirnos inferiores, chicas, por ejemplo, o insignificantes, ¿no? No sé si alguna vez se han sentido así, pero fíjense de dónde viene. Viene del miedo. O sea, sentirnos inseguros, insuficientes, insignificantes, quizás inferior, pequeño, viene de la inseguridad y la inseguridad viene del miedo. Y entonces quizás en algún momento de años atrás experimentamos alguna situación así y ahora que somos adultos, como que el cerebro es tan sabio que tiene esa memoria que nos hace recordar como un poco de dónde viene, ¿no? A ver, vámonos con el color verde. Por ejemplo, el sentirte vulnerable. Creo que a muchas quizás nos ha pasado algún momento así de que nos sentimos vulnerables. Bueno, la vulnerabilidad viene de la tristeza. ¿Para qué nos va a servir este círculo de las emociones, chicas? Para que podamos empezar a nombrar con mayor exactitud lo que sentimos.
Nos va a servir mucho para ayudarnos a ponerle palabras más exactas, simplemente para eso, ¿no? Em, es muy común, a veces cuando te preguntan, ¿cómo estás? A veces la respuesta más común es decir, bien, no profundizamos. Y esas respuestas se dan de forma muy automática. A ver, tampoco la gente tiene por qué saber exactamente que a lo mejor en ese momento te sientes insegura, ¿no? No se trata de que siempre estés diciéndole a todo mundo exacto cómo estás tú. Esto también puede ser algo muy personal, pero sí para ti. Sí es bien importante que al menos para ti tú digas, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo? Pues sí me siento como insignificante, ¿no? Justamente esta semana, les pongo un ejemplo de esto, tuve una conversación con una paciente que está en terapia de pareja y ella trae de antecedente una ruptura de pareja previa. Y ahorita ella tiene una relación que hasta cierto punto a mí me parece madura. Ella ya tiene hijos grandes, su esposo ya tiene hijos grandes también y decidieron juntarse. Sucedió que este fin de semana vino de visita la familia de su esposo, que es su nietecita y su hija. Y mi paciente me escribe y me dice, Ale, me siento muy mal. O sea, tengo ganas ya de irme de la casa. Y yo, ¿por qué? Y me dijo literal, porque siento que le estorbo a mi pareja. Todo el tiempo le pone atención a su hija y a su nieta. Y yo, haz de cuenta que no existo, ¿no? Hasta ahí les voy a contar el ejemplo. ¿Qué es este sentimiento, chicas? Totalmente de insignificante, ¿no? Me siento como que a mi pareja no le importo, como que le estorbo. ¿De dónde viene esto? Tiene que ver con rechazo, tiene que ver con miedo. Seguramente en alguna experiencia previa que ella tuvo, quizás de su relación anterior o a lo mejor hasta de la infancia, ella sintió mucho ese rechazo. Y entonces cuando alguien tiene una conducta diferente o tiene una atención hacia otras personas y ya no específicamente hacia ti, tú te sientes insignificante. ¿Dónde sería un grave error? Si ella, fíjense, esto nos va a caer a muchas, ¿no? Si ella toma una decisión muy importante basada en su emoción temporal. Su emoción de sentirse insignificante es temporal. Si ella hubiera decidido, me voy en este momento de mi casa, ¿ustedes creen, chicas, que eso sería inteligencia emocional? Por supuesto que no. Justo es aprender a lidiar con estas emociones que a veces no se van a sentir bien, pero no tomar decisiones grandes, importantes, basadas en una emoción temporal, chicas, porque todas nuestras emociones, acuérdense de eso, van a pasar, va a disminuir, vas a estar más neutral, como lo vimos hace ratito. Y cuando estamos más neutrales, entonces sí, ahí sí, a ver, vamos a analizar qué está pasando, qué decisiones debo tomar. ¿Ok? Bien, entonces, chicas, este círculo de las emociones les va a servir mucho para ponerle palabras más exactas a lo que ustedes van sintiendo. Incluso yo les sugiero que esta semana ustedes sigan también con su observación hacia ustedes mismas, pero entonces ahora sí, apóyense de este círculo y traten de ponerle más exactitud a lo que van sintiendo en la semana. Y van a descubrir un montón de cosas, chicas. Van a decir, wow, o sea, yo no sabía que podía sentir tantas emociones, ¿no? Las hemos sentido toda la vida, pero casi no las volteamos a ver, chicas. Lo sentimos y ya, lo sentimos y ya, la dejamos pasar. Pero hacer estos ejercicios es como, voltearnos a ver y decir, aquí está mi emoción. Y hasta la emociona de decir, oh, al fin me has descubierto, ¿no? Ok, ahorita voy a leer sus comentarios, chicas, creo que ya se acumularon un poquito aquí en el chat. Bueno, fíjense este parrafito que les pongo aquí, qué importante es.
Esto es inteligencia emocional sintetizado en un parrafito. Fíjense, las emociones pueden ser vividas como un animal salvaje. El objetivo es que tú logres domar a ese animal y llevarlo hacia donde desees. Esto es conducir tu emoción. La solución no es encerrar al animal, porque eso sería reprimir tu emoción. Eso sería no sientas, no te enojes, esto está mal, no lo sientas, estás mal. No, eso es reprimir tu emoción, sino más bien aprender de él. ¿Qué es eso? Autoconocimiento. ¿Qué ejercicios de autoconocimiento son estos que les estoy dejando? Y lo más importante, chicas, convivir sanamente con él. Convivir sanamente con él, eso es inteligencia emocional. Es decir, wow, estoy sintiendo esta emoción, pero no me estoy dejando llevar por esta emoción ahorita. La estoy sintiendo, la estoy aceptando, lo estoy reconociendo, le estoy poniendo nombre. Pero ¿qué crees? Mi reacción no está basada en esta emoción momentánea. Y si en este momento prefiero no reaccionar, porque eso también es importante, y digo, prefiero no decir nada ahorita, está bien, está bien. Después ya lo hablarás. Eso está mucho mejor. No se trata de que te quedes con tu emoción ahí reprimida, haciéndote daño, atorada en tu pecho, ¿no? Se trata que quizás sí lo puedas hablar en otro momento, ¿ok? Entonces, bueno, a ver, chicas, 5 puntos básicos sobre las emociones, que es un poco esto que les acabo de compartir. Punto número 1, aceptar que las emociones son parte de la naturaleza humana. Acuérdense, nacemos y traemos nuestro kit de emociones. No lo podemos cambiar, ahí están, ya, nacemos con ellas y qué bueno que están ahí, ¿no? Punto número 2, las emociones existen ¿para qué, chicas? Para darte información de ti misma. Ahí está. Aquí voy a abrir un paréntesis. Ahora que ustedes están haciendo estos ejercicios de autoobservación, sin juzgarse, porque esto es importante, van a lograr reconocer si encuentran alguna emoción que aparezca muchas veces. Haciendo este ejercicio a lo mejor van a decir, órale, oye, el enojo apareció el lunes 3 veces y el martes otras 3 y el jueves 6. Entonces tienes que atender ese enojo. El enojo está ahí porque te está tratando de decirte algo y necesitamos aprender a escuchar. ¿Qué me está tratando de decir ese enojo? Porque si ya aparece muchas veces, es porque hay algo que tengo que solucionar, sí o sí. ¿Ok? Punto número 3, es necesario reconocerlas en el momento en que aparecen y aprender a conducirlas para un fin positivo. Acuérdense, aprender a conducirlas, esto es elegir mejores reacciones. 4, las emociones son pasajeras. Eso acuérdense mucho. Procura que su paso te deje un aprendizaje. Que no lleguen las emociones, chicas, nada más para alterarnos, ¿no? No, o sea, sí hay emociones que no se van a sentir bien, pero ya están ahí, ya. Entonces, más nos conviene aprender de eso que estamos experimentando y no quedarnos ancladas ahí en el sufrimiento una y otra y otra y otra, constante, ¿no? Ejemplo de esto. El ejemplo simple que les di hace ratito de que tú revisas tu celular y tu hijito te pide leche y tú por tu enojo, reaccionas. Si tú sigues haciendo lo mismo, entonces no hay aprendizaje, porque tus reacciones están lastimando a otros. Y si tú cada vez que te enojas terminas desquitándote o descargando tu emoción hacia otras personas, entonces no estás aprendiendo a domar ese animal salvaje. Más bien, ese animal salvaje te está dominando a ti y tú estás teniendo problemas con los demás.
Entonces, cuando logras hacer un aprendizaje genuino, chicas, ¿qué es lo que sucede? A lo mejor te estás enojando y tu hijito te pide leche y te irritas y entonces volteas y con todo y tu enojo le dices a tu hijo, mi amor, ahorita te la doy. Dame 2 minutitos, déjame contestar este mensaje y ahorita te la doy. Por ejemplo, fue una reacción diferente. Fue una reacción más funcional porque no afectaste a otras personas. Entonces, cuando tú logras hacer ese cambio, así ese switch en tus reacciones, apláudete, porque ahí ya hubo un aprendizaje. Cuando el ser humano repite lo mismo, lo mismo, lo mismo muchas veces, aunque te haga daño, entonces no hay aprendizaje. ¿Ok? Y punto número 5, las emociones, acuérdense, no se controlan. Lo que controlas es lo que tú decides hacer inmediatamente después de que aparecen. Es decir, tu reacción. La reacción la puedes entender también como tus conductas, ¿no? Tus actos. Esas son las reacciones. Las emociones a veces no se ven, se viven, se sienten, pero las reacciones muchas veces sí se ven porque son tus conductas inmediatas, tus actos constantes. ¿Ok? Bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, aquí en este tema de los ejercicios, chicas, es lo que les sugiero que hagan en un ratito que ustedes tengan, ahí hagan este ejercicio en su cuadernillo, lo que les expliqué hace ratito. Muy bien, voy a hacer una pequeña pausa para leer sus comentarios que escribieron aquí. Ujú, ujú. A ver, dice Marlin, yo estoy pasando por un duelo de separación y me despierto y solo hablo con Dios por incluso horas y no me da sueño. Bueno, fíjate, Smarlin, qué bueno que nos compartes esto. Bueno, creo que lo que tú haces de ponerte a hablar con Dios me parece que es una reacción muy funcional, ¿no? Quizás eso puede darte paz y es algo muy bueno y es mucho mejor. Cuando uno está atravesando por algún duelo del tipo que sea o a una situación difícil, a veces sí sucede que desde las primeras horas, desde el momento en que te despiertas en la mañana, ya sientes esa emoción, o sea, es doloroso, ¿no? Entonces, ¿qué decides hacer a partir de eso? Si es Marlene lo que decide es ponerse a hablar con Dios, a mí me parece algo muy funcional. ¿Por qué? Porque no te hace daño, al contrario, ¿no? Te da paz. A ver, Dafne dice triangulación, sí, cuando ponen otras cosas donde nos hacen sentir desvalorizadas. A ver, ahí no entendí muy bien. Dices, Charlene, yo tuve ese problema aquí en Ecuador, me quedaba callada a cualquier falta de respeto y me enfermé. Exacto, porque reprimir la emoción, chicas, enferma. Acuérdense, siempre va a ser mejor afuera que adentro, ¿no? Pero hay formas de decirlo, de desahogarte, de reaccionar. Dice, muchas veces se tiende a juzgar las emociones y no darle permiso de sentirlas. Muchísimas veces, muchas. Esto es bien importante. No nos damos el permiso de sentirlas, ¿no? Como que entra nuestro lado rígido y autoritario y nos decimos, no, 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 no las sientas. Y las tapamos con otras cosas, ¿no? Dafne, para mí las emociones son avisos que me indican cuándo debo moverme del lugar, bien, o cuando algo está bien. Las uso como alarmas, como avisos para tomar acciones, pero perfecto, Dafne. Es que justo es así. Acuérdense, chicas, que las emociones están hechas, diseñadas para nuestra supervivencia. Lo vimos con los ejemplos de la primera clase. Son como estos sensores que te dicen, a ver, esto estoy sintiendo, voy a atenderlo. Si estoy sintiendo miedo, algo te está tratando de alertar tu miedo. Si estás sintiendo enojo, si estás sintiendo tristeza, algo te debe estar generando, ¿ok? Bueno, voy a dejar de compartir esta, chicas, y les quiero compartir otra que Alejandra, sí, 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 sí. discúlpame que te interrumpa, pero yo A ver, necesito hablar. a ver, Creo que dime, te voy a quitar el tiempo, dime, porque la Smarley. verdad la situación,
por la que estoy atravesando es un poco difícil y me voy a tomar el atrevimiento de hacerlo aquí, porque es que como que tú le estás echando limón a la herida. O Ok, sea, es a como que ver, reaccione mal y que esto es para ti. ok. Entonces, quiero desahogarme, quiero hablarlo y quiero, si se puede, que me des el permiso. Sí, es Bien, Marlene, pero a ver, no sé qué te parezca. Sí, ahorita les explico esto y ahorita terminando esta parte, tú eres la primera en compartirnos esa experiencia. ¿Te parece? ok. Va. Esta clase queda para compartirla en YouTube, ¿no? Esta, no sé, a ver qué les dicen al rato ahí en el grupo de WhatsApp. No sé si la van a compartir en YouTube. Ok. Pues termina y después ahí yo hablo. Termino, es Marlene, y te sueltas, ¿va? Mie- Sí. Mientras guarda un ratito más eso que nos quieres decir. Guárdalo ahí, que no se te olvide. Gracias, es Marlene. A ver, chicas, fíjense. Aquí ustedes tienen este cuadrante. Sugiero que le tomen foto, porque este no viene en su manual, no viene en su cuadernillo, pero me parece súper oportuno compartírselos, porque justo tiene todo que ver con lo que estamos viendo, que es un poquito el tema de las emociones y de gestionar nuestras emociones. Creo que también les puede servir justo para reconocer ustedes cómo han sido en su mundo emocional y cómo se sugiere que seamos para aplicar realmente nuestra inteligencia emocional. Se los voy a explicar y ya, terminando esta parte, ahora sí ya abrimos micro y empezamos a conversar. Fíjense, en la parte de abajo, chicas, tienen esto que dice tipo de emoción. De su lado izquierdo tienen el signo de menos y de su lado derecho el signo de más. ¿Qué significa esto? Emociones desagradables que están donde está el signo de menos y hacia lo más están emociones agradables. Otra forma de decirle a las emociones son emociones displacenteras, o sea, que no se sienten bien, y placenteras que se sienten bien. Nunca, chicas, emociones buenas o malas. Eso elimínenlo, porque no es así y ahora lo estamos aprendiendo, ¿no? Porque si ya decimos desde ahí, estas son emociones malas, ya le estamos cargando ese juicio de, es que está mal. No, ya lo estamos viendo. No está mal que lo sientas. Entonces, emociones, acuérdense, placenteras o displacenteras o emociones agradables o desagradables. Eso es mejor porque quiere decir que se sienten bien o se sienten mal. De su lado izquierdo, chicas, tienen la palabra intensidad. Lo mismo, hacia abajo vamos a llamar que son de baja intensidad y hacia arriba de alta intensidad. Es decir, ¿se siente la emoción ahí ligera o se siente grandísima e inmensa? Vamos, chicas, con el primer cuadrante, que es el que tienen de color rojo, que dice ahí, es el cuadrante uno, que dice emociones que desagradables, pero intensas. ¿Qué quiere decir, chicas? Que estás viviendo una situación que, wow, incluso hasta peligrosa, ¿no? Por eso está en color rojo. Yo me voy hasta un ejemplo extremo, pero que sucede como algún tema de violencia, por ejemplo. Entonces, cuando alguien está viviendo un tema de violencia, por supuesto que la emoción es de alta intensidad, pero es desagradable. No estás viviendo algo bonito. ¿Cuál es una palabra clave aquí, chicas? Actúa, actúa. ¿Qué significa esto? Necesitas actuar literal para sobrevivir, ¿no? No sé, ojalá aquí no hayamos experimentado este cuadrante, pero yo podría creer que sí, que en algún momento alguien vivió algo de esto.
Yo sí les puedo decir, chicas, en mi vida personal, hace muchos años, gracias a Dios que ya no estoy ahí, pero hace muchos años sí viví un episodio así, un episodio como estos, ¿no? Un episodio de violencia, por parte de, en ese momento, mi pareja. Y ahí, justamente esa sensación fue la que me hizo actuar. ¿Qué fue lo que yo hice? En ese momento agarré a mis hijos, que estaban muy pequeñitos, un bebé de brazos y el otro de 2, casi de 3 años, y me salí. Al menos me salí de esa habitación. El salirme, chicas, eso fue actuar. Mi miedo quizás, o mi furia, o todas las emociones que se viven en una situación así, que sirvan para actuar. ¿Y cómo vas a actuar? Pues a defenderte. ¿Cómo vas a actuar para salirte de esa situación peligrosa, ¿no? Otro ejemplo que podría decirles, no sé, imagínense cuando alguien te va siguiendo en la calle, pues no te vas a quedar ahí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ah, pues a lo mejor te metes en ese momento a un negocio o donde hay más gente, o literal, a lo mejor le dices a alguien auxilio, o gritas, o haces algo. Actúa, chicas. Esa es la palabra clave ante este cuadrante, ¿ok? Ojalá no nos toque experimentarlo mucho a lo largo de la vida, pero si pasa, chicas, acuérdense, es actuar para sobrevivir, ¿ok? Ese cuadrante no lo queremos. Ojalá que casi no suceda en nuestra vida. Vamos ahora, chicas, con el cuadrante número 2, el que está pintado de amarillo. Ese cuadrante, pues está padrísimo, como decimos en México. Son, fíjense, emociones agradables, pero intensas. Casi, casi como si estuvieras súper enamorada o como si estuvieras de fiesta, ¿no? ¿Cuál es el grave error de la gente, chicas? En general, creemos que siempre vamos a estar ahí. O tenemos una expectativa de vida que siempre la vida tiene que ser ahí. Uf, vivir emociones súper placenteras, súper agradables, pero súper intensas, hasta arriba. Y sabemos perfectamente, todas las que estamos aquí, que naturalmente la vida no es así. O sea, la vida tiene sus sabores agradables y sus sabores amargos. Pero si estamos viviendo momentáneamente, chicas, algo así, ¿cuál es la palabra clave? Aprovecha, es decir, vívelo, disfrútalo, también date ese permiso. Igual hay gente que cuando está viviendo algo como eso, no, o sea, como que no, no me lo creo, no me lo merezco, o no, o me siento culpable de experimentar algo agradable muy intenso. Entonces, ahí es cuando el ser humano se castiga demasiado, ¿no? No nos damos el permiso de vivir. Si ya estamos ahí, aprovecha, disfrútalo, porque ya sabes que es pasajero, no siempre vamos a estar así. Vamos con el cuadrante número 3, chicas. Este es la clave para mí de la inteligencia emocional. Fíjense, emociones desagradables, suaves, ligeras, de baja intensidad. Palabra clave, analiza. ¿A qué me refiero con esto, chicas? Cuando hay algo que nos está molestando o irritando, para mí yo lo relaciono mucho como con la sensación de traer una piedrita en el zapato. Te está molestando, ahí la traes. Quizás no es al extremo como en el cuadrante 1, pero te está molestando. Y a veces no hacemos nada. Y puedes caminar un montón con esa piedrita en el zapato y a lo mejor si ya lleva, o si das 2, 3 pasos no te molesta. Pero a ver, camina durante media hora, ¿qué va a pasar? Que ese problemita o esa piedrita se volvió gigantesco. Entonces, cuando estamos experimentando emociones desagradables de baja intensidad, nos estamos molestando con alguien, estoy empezando a sentir enojo con esta persona, siento que me estoy guardando mucho esto, me estoy sintiendo como muy triste esto.
Antes de que esto se vaya al extremo alto, analízalo. Esa es la clave, chicas, porque a partir del análisis que hagas ahí, como bien lo escribió hace rato una compañera de ustedes, esto te va a permitir tomar decisiones antes de que esa piedrita se vuelva gigante. Acuérdense mucho, este es cuadrante básico. Y el cuadrante que ojalá muchas logremos estar ahí, chicas, y por mucho tiempo, es el cuadrante 4. Fíjense, ¿de qué trata este? Son emociones agradables, ligeras. O sea, no estás en la euforia, no estás en la fiesta. ¿Cómo yo podría describir este cuadrante? Es estar en paz. Estás en paz. Creo que no hay una mejor sensación en la vida, chicas, que vivir en paz. Entonces, ¿cuál es la palabra clave? Alarga. ¿Qué quiere decir esto? Trata de estar más tiempo ahí. Fíjate, si tú en el cuadrante 3 o en esos momentos como medio complicados analizaste y tomaste las decisiones correctas, entonces vas a poder gozar de ese cuadrante 4. Vas a sentir paz por más tiempo y vas a decir, ah, qué bueno que tomé las decisiones correctas en ese momento. O vas a decir, qué bueno que analicé esto que yo estaba experimentando porque hoy vivo en paz. Si tú has tomado decisiones correctas y hoy estás en este cuadrante, también te diría, disfrútalo, trata de alargarlo, trata de seguir por ese caminito, porque entonces quiere decir que has tomado las decisiones correctas. Sigue haciendo eso que estás haciendo que te tienen en paz. Y listo. Ahora, ¿no siempre vamos a estar ahí? Sí, eso también es cierto. Inevitablemente viviremos experiencias que a lo mejor nos van a quitar esa paz momentáneamente, ¿no? Y a lo mejor nos van a mandar al cuadrante 1 o al cuadrante 3 o al cuadrante 2. A lo largo de la vida podemos pasar por todos los cuadrantes, pero sí, chicas, lo ideal es poder quedarnos mucho más tiempo en el cuadrante 4. ¿Ok? Ahí les dejo esto, les digo, tómenle fotito, analícenlo y además de analizarlo, chicas, relaciónenlo con ustedes mismas, con el momento de vida en el que están ahorita, con las decisiones que quizás tienen que tomar, con el análisis que tienen que hacer para que puedan estar en el 4. Si están en el 4, disfrútenlo, ¿no? Y llévenselo para un análisis personal más profundo, cada una de ustedes. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, chicas, dejo de compartir esto. Le voy a abrir el micro ahora sí es Marlene. Y acuérdense, tenemos estos 15 minutitos para nuestra compartida final. También si alguien quiere compartir, levantan la mano para que les abramos el micro. Y vamos a empezar contigo, Esmarlin. Ahora sí, te escuchamos. Bueno, con la explicación que me has dado, nos has dado ahora, como que me he disipado un poco, pero ahorita sentí como un punzón en el corazón, porque tú decías que a veces vivimos emociones y nos dejamos llevar de las emociones y tomamos decisiones en el momento que no hubieran sido la más agradable o la mejor. Entonces yo dije, Señor, ¿y sería que esta decisión que yo tomé fue así? Que después yo me voy a arrepentir de lo que hice. Pero ahí ya luego tú explicaste y yo me encontraba en el primer punto que tú has dado Ok. ahora, En el cuadrante 1, Esmarlin. cuadrante 1, Ok. donde yo me sentía, eh, primeramente, creo que era con la número 3, donde había eso que me estaba molestando y que yo sentía que no estaba bien y que yo alzaba mi voz, pero no se me estaba validando. Mm, O sea, yo sentía como que mi palabra no tenía valor en mi matrimonio, en mi familia, no tenía ningún valor. ¿Qué pasa? ok. Que llega un punto
donde todo eso se va acumulando, todos esos malos ratos, esos malos momentos, y yo tranquila, aguanta, 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 infidelidades, aguanta maltrato, que por la familia, que por los hijos, que porque soy cristiana, y aguanta, como una mula, como diríamos. Mm. Pero el jueves en la noche, mi esposo tendía a estar siempre callado, pero cuando tomaba alcohol, entonces él explotaba y me ofendía, me humillaba. Había momentos que yo tenía que salir corriendo de mi casa porque me amenazaba, me sacaba cuchillo, todas esas cosas pasaban. Pero yo, ahí estaba, bueno, esperar el tiempo de Dios, a que sea Dios que haga, que Dios lo cambie, que Dios haga lo que vaya a hacer. Pero llegó un momento que fue la madrugada del viernes, donde él llegó, eh, me ofendió, está así con unos celos sin razón, siempre cada vez que yo soy emprendedora, siempre quiere como una burla, una cosa con eso. Bueno, pero ese día en específico, viernes en la mañana, en la madrugada, él llega embriagado y él se pone conmigo y agarra uno de mis dos teléfonos de mi trabajo y me lo rompe. O literalmente eso no sirvió para nada. Wow. Entonces, ahí yo sentí esa emoción y como que todo eso que yo había venido reprimiendo, como que brotó de mí. Y yo le dije que ella a mí no me había comprado teléfono, que esos teléfonos lo había yo comprado con mi sudor, que ella ahí me tenía cansada siempre con lo mismo. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que tú te, como que hacerme cosas como para sacarme de mi casilla. Y yo le dije, sí, porque ya tú me tienes harta. Y ahí entonces me fue arriba y me agredió. También nos embrujamos ahí, pero llegó a un punto donde mi hijo de 7 años intervino, que me soltara, yo tuve que pedir auxilio, vinieron la gente, me auxiliaron, me agredió físicamente, entonces fue ahí donde yo le dije, esta fue la última que te aguanté. Agarré a mi muchachito y por ahí mismo lo dejé. Bien. Entonces, cuando tú estabas diciendo ahorita que de lo de tomar emociones por el momento que estuviéramos viviendo, yo dije, oh, pues yo me equivoqué con lo que hice, al salir así, no analizarlo. Pero ya después que tú nos diste la explicación, yo dije, no, yo hice lo que tenía que hacer, que era el instinto de supervivencia, no solo mío, sino el de mis hijos, porque momento previo a la agresión, él decía, la mato, la mato, la mato, como 10 veces repitió esa palabra. Fue, buscó un machete y yo temí por la vida no solo la mía, sino la de mis hijos. Entonces yo digo, si me quedo ahí de verdad me mata. Entonces yo prácticamente Claro. actué y es lo que hice y estoy ahora en este momento, te digo que eso fue viernes y hoy domingo. Estoy todavía en esa batalla, en eso, pero sí le estoy pidiendo a Dios que me ayude, que me dé el valor, que me ayude a salir adelante con mi emprendimiento, para yo no sentir en ningún momento que cometí un error al haber salido. A ver, Smarlin, de entrada, de verdad te quiero mandar un abrazo muy fuerte. Ojalá lo sientas. ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? República Dominicana. Ay, pues te mando un abrazo. Estamos bien lejos, Smarlin, pero te mando un abrazo muy fuerte desde aquí y déjame decirte, yo te lo puedo asegurar, que tú tomaste la decisión correcta. A ver, es normal, y eso se los comparto, es muy normal que después de estar en una relación violenta, salgamos de ahí sintiéndonos inseguras, incapaces, que a lo mejor estaban mejor con él, porque hay un daño emocional. O sea, realmente tenemos que trabajar mucho con las ideas que a veces, de las que salimos de esas relaciones. Entonces, yo sí te puedo decir, Smarlin, que una relación violenta jamás va a ser buena ni para ti, ni para nadie, mucho menos para tus hijos, ¿no? Tú tomaste la decisión correcta. Qué bueno vamos, que tu emoción tuvo que llegar hasta ese nivel para que a partir de esa emoción tú dijeras, no más y me voy de aquí. Y fíjate, Smarlin, hay algo que a mí me gusta llamarlo como coraje positivo o enojo positivo
ese enojo o ese coraje de haber estado en esa relación, si lo utilizas para tu emprendimiento, para tu proyecto, es un coraje o enojo bien utilizado. Entonces, trata de poner toda tu energía en eso, porque sí creo que no hay nada que te va a hacer salir adelante tú y tu hijo o tus hijos que tu proyecto, que tú misma. Entonces ponle toda esa buena intención y toda esa buena energía y todo ese amor y que a lo mejor hasta un poco de coraje, pero llévalo de forma positiva y eso te va a convencer todo el tiempo de que tomaste la decisión correcta. Eso sí te lo puedo decir. Entonces, yo te felicito por esa decisión que tomaste en algún momento y ahora lo importante es mantenerte ahí. ¿Va? Te mando un abrazote hasta allá, Yasmali. Muchas gracias por Sí. compartir. A ver, Grace, Gracias a todas también ah, por sus mensajes y gracias de verdad. Me han hecho gracias. sentir como me dijo hace un ratico que es una familia con la que yo puedo contar y de verdad Así es. muchas gracias. Gracias a ti por compartirnos esto y lee los comentarios que te dejaron ahí tus compañeras para que te sigas convenciendo de que tomaste la decisión correcta. Un abrazote hasta allá, Marlene. A ver, Grace, abrimos ya Hola. está tu micro abierto. Te escuchamos, Grace. Bueno, un abrazo desde aquí también para Smarly, que está súper, súper buena su decisión. Así es. Em, yo quería, no sé si es más como una consulta. A ver. En este mundo de emprendimiento, ¿verdad? Mm, Que uno a veces se siente abrumado porque uno dice, voy, tengo que hacer esto, o sea, tengo que montar redes, tengo que hacer esto, tengo que... Entonces, a veces ataca el posponer. O sea, como que tú ves ese monstruo tan grande, entonces no pospones. No, no, ok, después lo hago. Y así hasta que después sientes culpa porque no lo estoy haciendo, sí. ¿verdad? Entonces, esa es como una emoción que quisiera entender y dónde la ubicas o dónde la puedes ubicar. Evidentemente sí hay que reaccionar, pero ¿cómo yo puedo entender esa emoción y esa reacción que estoy teniendo de posponerlo? Porque como que lo veo muy grande, que me lleva a posponer o a no hacer lo que tengo que hacer sabiendo qué es lo que tengo que hacer. Qué buena, ajá, justo como te ponen ahí, Grace. Fíjate, yo diría que son muchas cosas a la vez. Entiendo perfecto esto que dices porque yo también soy emprendedora y el tema del ser emprendedores o nuestro propio jefe, una de dos, o somos a veces muy exigentes con nosotros o a veces somos demasiado blanditos o hasta consentidores, ¿no? Puede ser ya sea una raíz que venga del miedo, de esta inseguridad a, híjole, hacer las cosas y este temor de pensar si voy a poder y si fallo y si no me funciona y una serie de cosas que entre la duda, pues se nos va el tiempo, ¿no? Pero también puede ser un poco de falta de disciplina, Grace, y a veces yo siento que, al menos yo y muchos emprendedores que conozco, pues hemos estado un poquito en las dos. Em, y cuando nos falta esta disciplina es cuando pues como que nos confiamos mucho en que vamos a tener mucho tiempo o no tenemos tanta necesidad de implementar el proyecto o seguir con el emprendimiento, como que no es algo de primera necesidad o nos gana un poco a veces la flojera o el cansancio. Checa tú en cuál crees que estás. Si es miedo, si es inseguridad, esa sí o sí, la única forma en la que uno se va convenciendo de que puedes hacer las cosas es haciéndolas, Grace. Porque el cerebro aprende con las acciones más que con los pensamientos. Nosotros podemos tener pensamientos, por ejemplo, de, yo puedo, yo soy capaz de hacerlo así como muy poderosos. Pero si eso no lo complementas con acciones, tu cerebro no termina de convencerse de ese discurso que tú le das. También, ¿qué pasa? Si tú tienes pensamientos como de, ay, no, no puedo, y si no me sale bien, y si fallo,
pero empiezas a hacerlo y atinas. Entonces, esas acciones van a convencer a tu cerebro de que sí puedes hacerlo. Entonces, no hay más que con acciones. Ahora, si la tendencia es más hacia la flojera o hacia la falta de disciplina, bueno, ahí necesitamos implementar con nosotros pues muchos recursos que nos den más estructura. Por ejemplo, el uso de recordatorios, de agenda, de pizarrones, de empezar a ponernos orden en cuestión a actividades diarias y tiempos, em, que esa es a veces uno de los problemas del emprendimiento. Cuando eres empleado, tú ya sabes que tienes un horario que cumplir y ya sabes que tienes acciones o objetivos que alcanzar y lo entregas. Y a veces el tener esa presión externa, pues hace que te apliques y lo hagas. Y a veces cuando no lo tienes y eres tú, a lo mejor como que nos da la flojera o procrastinamos, ¿no? Entonces, cuando tú te empiezas a exigir en cuestión de tiempos de entrega, horarios, pizarrones, y empiezas a darle una estructura y un orden, las cosas empiezan a avanzar. Chécalo, Grace. Chécalo, es muy natural en el emprendimiento, eso también es cierto, o sea, creo que no nacemos siendo emprendedores, ¿no? Lo vamos aprendiendo en el camino, pero sí o sí necesitamos ser pues unos buenos jefes con nosotros mismos, entre un poco de exigencia y disciplina y también como bondad y amor hacia nosotros, ¿no? Ahí te lo dejo, Grace. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. A ti, Grace. A ver, vamos con Katy. A ver, Katy, te Ajá. escuchamos. Hola, hola. Buenas noches de nuevo. Wow, es Merly. De verdad, de corazón, no te lo he escrito, pero chapó. Chapó, me quito el sombrero delante de ti y para adelante, amiga. Para adelante que usted puede con esto y con más. Qué Y sus muchachos van a bonito. estar muy orgullosos de ti, de todo lo que has hecho por sacarlos adelante, ¿ok? Así que para adelante, amiga. Aquí estamos, como tú dices, como dijiste ahorita, somos una familia. Y Qué eso es lo que bonito. somos realmente. Somos una familia. Bueno, mi intervención que estaba solicitando es lo siguiente. Fíjate, yo tuve unos padres un poco, digamos, mi mamá fue una persona que siempre estuvo muy deprimida y esa Mm, depresión hizo que tuviese conmigo una cierta cantidad de lo que se llama caricias negativas, ¿sí? ok. Ella me quería tanto, 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 tanto que me hacía daño, ¿ok? Me hacía daño en Mm, muchísimos sentidos. Yo de todo ese proceso que pasé con mi papá, con mi mamá, y que luego ella, por ese proceso de caricias negativas, también llevó mucho a mi papá a hacerme lo mismo. Claro, después mi papá y yo quedamos solos y bueno, la relación mejoró muchísimo, gracias a Dios. Pero en la actualidad me pasa que tengo como ese temor, ¿no? Ese temor de hacer muchas veces las cosas porque, claro, no es lo mismo que de repente pases un año o 2 años de repente a lo mejor diciéndote a alguien, no, porque no lo haces bien, no, porque no, que pasarte prácticamente toda la vida escuchando, no, porque es que tú no lo puedes hacer, no, porque es que, mm, pídeme permiso, no, esa ropa está mal colocada, no, eso no va bien así, no, tú no te puedes vestirte así. Y aceptar, por ejemplo, hasta que te escogieran la ropa mm, solamente por decirte eso, ¿ok? Hasta que te cogieran la ropa y te la compraran y te la trajeran. Entonces eso siento como que me ha incapacitado de cierta manera y eso ha hecho que muchas de las cosas que hago las hago con mucho miedo. Y lo que te estaba comentando que antes al principio, cuando te dije que yo estuve revisando toda mi semana y que llegué como conclusión que era reacción. Y esa reacción realmente eh, sé que no era para llevarme a un punto positivo, porque reacciono de manera negativa. Reacciono desde, ya no van a poder decirme más qué tengo que hacer, mm,
porque estuve Entiendo. cansada. Tengo 53 años y he estado muy cansada, muy jodida, me perdona la expresión, muy jodida, muy harta de toda la situación. Entonces, a veces no encuentro la manera o las estrategias para ayudarme a eso, para ayudarme a superar ese sentimiento que tengo de eso, de no poder, de miedo, de tristeza a veces entro en baches emocionales que me cuesta salir, pero claro, tengo que salir, tengo una hija de 16 años y ella depende de mí y no me puedo darme el lujo de caerme. Pero eso, pues, pero necesito tenerla, si pudiera ser posible, unas herramientas, no sé si más adelante en este diplomado nos podrías dar algo de eso, no sé. Y eso Sí, es todo. Gracias. Gracias a ti, Katy, por compartir. Bueno, parte de lo que estamos viendo ya ahorita, pues son herramientas que nos ayudan mucho justo a sostenernos a nosotros mismos, a nosotras mismas en este tema emocional, ¿no? Creo que tú traes ya bastante avance. ¿En qué sentido, Katy? Que lo tienes muy bien identificado, o sea, tú ya sabes de dónde viene. No tienes como estas lagunas mentales, ¿no? O sea, sí traes una programación ahí desde pequeña que ahora en tu etapa adulta, y seguramente a lo mejor no es como de ahora, ya lo traes, te hacen dudar a veces de ti misma. Pero también dijiste algo que quizás no te has dado cuenta, pero dijiste, hago muchas cosas, las hago con miedo. Sí, a lo mejor no es lo mejor, pero al menos, Katy, las haces. Entonces, creo que, no sé, si en algún momento tú decidas tal vez iniciar algún proceso de terapia, creo que siempre es importante cuando nosotros queremos trabajar cosas específicas y profundizar por ahí, sí o sí necesitamos empezar un proceso de terapia. Si no, bueno, estos cursos, la lectura de libros, por ejemplo, estos libros que hablan de las heridas infantiles, tomar otros cursos que te hagan sentir suficiente y capaz de hacer las cosas, solamente así es que tú misma te vas a convencer de que sí puedes. A su vez, aceptando tus rasgos de personalidad, porque quizás haya cosas que ya no vas a cambiar 100%. Y es bueno y es mucho mejor aceptar también nuestra personalidad como es y las fortalezas, las cualidades, nuestras áreas de oportunidad, trabajarlas más, explotarlas más, potenciar más nuestros mejores lados. Y las cosas o nuestras debilidades, tampoco prestarles tanta atención, de tal forma que eso haga que cada vez tú te sientas más capaz de hacer las cosas. Pero lo mismo que le compartí a tu compañera anterior, las acciones, Katy, el hacerlo, los actos, es lo único que nos convence de que sí somos capaces de hacerlo, de que sí tenemos la capacidad. ¿Va? A ver, Santa Jerónimo, vamos a abrir tu micro. Te escuchamos. Ay, gracias, feliz, porque no pude entrar el domingo y esto me fascina, de verdad que sí. Un placer para mí, yo soy psicóloga clínica y me fascina esto. Digo, wow, una colega, amo hablar de las emociones. Yo tengo certificado, diplomado de inteligencia emocional, pero no me canso porque me amo tanto esto. Y de verdad te felicito porque lo hace con mucho amor y con mucha espiritualidad también. Muchas gracias. Quería dar un aporte Bien, a Smarly. me encanta. Es sumamente importante, Marlene, que tú sepas, que diste un paso de valentía. Tienes que premiarte eso que tú has hecho. No sentirte mal por lo que hiciste. Pensaste en ti primordialmente, porque muchas veces no lo hagas solamente. Nuestros hijos son importantes, ¿verdad? Nuestros hijos son sumamente importantes, pero no lo haga un 100% por tus hijos. Porque si lo haces un 100% por tus hijos, puede volver a caer otra vez en la red de esa persona. O sea, tienes que hacerlo también por ti, por tu valor, por tu autorrespeto, ¿verdad?
por tu autoestima también, porque eso es lo que te va a dar la fortaleza de no volver a caer otra vez. Y una parte importante es que tú tienes que darte cuenta que tú estás en un duelo. Y cuando estamos en un duelo, tú perdiste una persona, sea que te agravió, te maltrató, pero es un duelo. Y los duelos, cuando estamos en duelo, estamos como en una cuerda débil, una cuerda. En una cuerda que tú puedes caer fácilmente a cosas que te pueden hacer mucho más daño. Entonces, ojo con esto. Te recomiendo que busques ayuda, que no te quedes sola, que busque una persona que te guíe, que te acompañe, que te oriente, ¿verdad? Para que este duelo no lo vivas sola, porque es un duelo, vuelvo y te lo repito. Y es importante de que no estés sola en este momento, porque es un momento de valentía que tú has hecho. Yo te felicito, pero también tienes que buscar una persona que te acompañe y te guíe. En el caso de esta chica, no me acuerdo el nombre de ella, fuera mismo, ella estaba diciendo que su mamá, ¿verdad? Como que la protegía mucho. Cuando ella estaba hablando, yo sentí, no sé también, mi querida Alejandra, si también lo sentiste, sentí mucha rabia en sus palabras de parte de su madre. Porque como que decir, por tanta protección, por tantas cosas, hoy me siento incapaz de lograr lo que yo quiero. O sea, tiene que sanar esa parte con tu mamá. No me acuerdo el nombre de la chica. Entonces, Se llama Katy, sí. Katy. Entonces sentí mucha rabia. Entonces, esa parte de mamá hay que sanarla, mi corazón. Hay que sanarla. Para que pueda darte cuenta que ella quizá lo hizo porque pensaba en ese tiempo que era lo mejor que podía hacer contigo. ¿Entiendes? Perdonarla, porque no sé si estoy en lo cierto, pero vi rabia cuando decía me protegía demasiado. Te sentí como que un poquito de dolor. Ay, y esa es mi aporte y feliz de estar aquí, de verdad que sí. Santa, muchas gracias. Gracias a ti por tus aportaciones. Y a ver, antes de que te vayas, yo te quiero preguntar, ¿tú das consulta, das terapia? Yo en este momento tengo sesiones. Yo no terapia, sino sesiones, especialmente con mujeres. Ahora bien. bueno, el sábado tengo una masterclass que se llama así mismo Sanación Emocional. Oh, bien. Pero bueno, es bueno saber, Santa, que estás en este grupo, porque quizás si alguien a lo mejor quiera acercarse a ti, puede trabajar contigo algunos aspectos, Claro, ¿no? sí, a la orden, con mucho amor, la Buenísimo. espero a todas, claro que sí. Buenísimo. Santa, Claro qué que sí. gusto me da conocerte también. Qué bonita labor la que tú haces. La Amo comparto eso. contigo y te mando un fuerte abrazo hasta allá. Por lo que veo, estás en República Dominicana. Sí, sí. Gracias, gracias, Santa. Un abrazote y ya Gracias, mi saben, amor. chicas, también registren pues el contacto de Santa para que si alguien quiere apoyarse, este apoyo justo y además qué bueno que trabajas con mujeres, puedan recurrir a ti. ¿Va? Amén, gracias. Gracias, Santa. Y a ver, chicas, ya nos pasamos mucho de tiempo, pero sí quisiera abrirle el micro a Tairis, que es nuestra última chica que tiene su mano levantada, para que sea nuestra última aportación del día. Venga, Tairis, te escuchamos. Oh, a ver, espérame. No te escuchamos, espérame. Mm, a ver, ahí abre tu micro. Listo, Ahí listo, ¿ya está, me escuchan? ahí Ah, ok, está. ok. Ah, ok. Bueno, buenas noches, ¿cómo están, chicas? Todas por aquí. Hola, Alejandra, un placer. Bueno, Alejandra, yo te quería comentar porque esta semana pasó algo. Oh my God, mi teléfono se quería apagar. Ok, esta semana pasó algo en mi familia. Mi papá se enfermó así inesperadamente. Y yo me sentí más que preocupada, me sentí molesta. Mi hermana me dice, pero ¿por qué tenéis tanta rabia? Y yo estoy ahí,
me siento enojada, me siento molesta porque yo no sé si yo comenté la vez pasada o hice el comentario en una oportunidad de que yo siempre tengo el problema uno de mis problemas es ver a mi papá ser comerciante que nunca tuvieron educación financiera, o sea, nunca supieron manejar el dinero, ¿me entiendes? Y yo estoy en lo mismo. Entonces, la situación me puso a pensar, ¿será que estás haciendo tu emprendimiento por ti o por ese afán de querer demostrar que quieres romper esa cadena de la familia, de trabajar independiente y poder demostrar que sí se puede vivir de esto? Entonces, fue como una interrogante que tuve toda la semana, de verdad que sí. Porque yo decía, Thais, o sea, lo que tengo guardado es para invertir para el Día de las Madres. Entonces me tocó sacar el dinero y comprar el tratamiento a mi papá. Entonces me sentí como que, oh, wow, o sea, ¿qué pasa? Otra vez en una temporada alta y tuve que tomar lo que tenía que trabajar para cubrir una emergencia, porque mi hermana tampoco tenía, porque la otra tampoco tenía, porque mi papá no tenía, porque mi mamá no tenía, y yo, ¿qué pasa? Entonces eso me hizo sentir molesta, de verdad que bastante molesta, muy, muy brava Totalmente. conmigo. O sea, estaba examinando el círculo y me di cuenta que estoy en el círculo de la ira, la Ok. frustración, esa sensación de que qué pasa, que no logro, porque estoy tan estancada, y me puse a pensar, no puede ser, o sea, no puede ser que estoy tratando de hacer algo diferente y pasan cosas que me llevan otra vez atrás y me siento de verdad sumamente molesta. Ni siquiera estoy preocupada porque estoy cubriendo la necesidad de mi papá, lo tengo aquí, lo estoy llevando al médico, estoy resolviendo. Yo soy de las que una se presenta algo, busca la manera de actuar rapidito, con cómo soluciono, porque yo viví una etapa de ansiedad, de angustia, de pastillas para combatir una depresión después de mi divorcio. Yo era de la que veía un grupo de personas, yo buscaba un baño para encerrarme porque me ahogaba, no podía respirar. Todavía, hace más de 15 años, y todavía me ataca, cuando estoy en público, me ataca Mm. estar entre tanta gente, busco dónde refugiarme. Todavía eso lo hago. Pero yo de mi propia cuenta dije, las pastillas se acabaron. Yo lucho con esta emoción y la tengo que buscar la manera, pero yo no tomo más pastillas porque yo tengo 2 hijos y tengo que cuidarlos y yo no puedo estar a base de pastillas. Y yo dejé las pastillas y yo las boté y decidí hacerlo por mí misma. Entonces Ok. o sea, quería hablarlo porque esta semana me enfoqué en examinar esa rabia, esa Ok. emoción que fue la que más me, 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 me atrapó la semana. Esa frustración de decir no tengo cómo ayudarle, tengo que agarrar lo que tengo guardado para ayudar. Entiendo bien, Entonces, entiendo bien esa emoción, Tairis. Te mando un abrazote también hasta allá. Se siente feo. Son justamente, chicas, lo que estábamos viendo en el cuadrante, ¿no? De esas emociones que no quisiéramos tener, pero que inevitablemente van a llegar. Creo, Tairis, que tienes bien identificado la raíz de ese enojo, ¿no? Y la raíz, pues, es como viene un poco de la frustración de tener que hacer uso de ese dinero cuando no era el plan. Tú ya tenías un plan para ese dinero y tuviste que romper el plan para solucionar algo exacto, momentáneo. Entonces, ¿cuándo va a pasar ese enojo, Tairis? Con un poco de tiempo, conforme vayas asimilando, incluso hasta esa pérdida, porque pareciera que no, chicas, pero sí se vive como una pérdida. Tú tenías ese dinero contemplado para algo y ahora ya no. Entonces, en lo que tú asimilas, Tairis, aceptas que ese dinero lo vas a tener que generar de nuevo, es que tu enojo lo vas a ir asimilando, ¿no? Ahora, el analizarlo a mí me parece bastante funcional, Tairis. O sea, está bien que analices, está bien que te cuestiones, está bien que trates de indagar más, que te vayas más a lo profundo. Porque sí, puede ser que ese enojo también venga, justo como lo dijiste hace rato, desde la dinámica que tenían tus papás desde antes con el tema del dinero, de cómo ellos trabajaban y a lo mejor no controlaban el dinero. Entonces, estas experiencias que tienes te vuelven a revivir ese enojo. Entonces, creo que sí, analizar es funcional, Tairis, es muy funcional y creo que aquí entraría la autoconfianza en ti de saber
que pues vas a volver a generar ese dinero y que a lo mejor ahora tienes que empezar a usarlo de otras maneras o hacer otras estrategias para que ahora sí lo que tú tenías contemplado para cualquier cosa sea usado para eso. Pero está Bueno, bien que analices. una de las soluciones que yo dije fue lo siguiente. Bueno, vamos a hacer A algo. ver. Si tú agarras 100 dólares, hazte en cuenta que no vas a agarrar 100, no ganas 100 dólares. Vas a agarrar 80, porque 100 lo vas a guardar. Y lo dejas ahí. El mes que viene igual. 100, bueno, 80. Si agarras 120, te quedas así y vas guardando. En una emergencia tienes ahí con qué resolver. Y no tocas lo tuyo. Bien, bien. Por eso yo digo, Tairis, que se siente feo esas emociones, pero a veces llegan y si eso nos ayuda a analizar y a partir de ahí tú vas a empezar a tomar decisiones diferentes, entonces ese enojo está siendo funcional. O sea, no te lo estás guardando y te lo estás quedando, lo estás analizando y esto te está sirviendo para hacer otras estrategias. Entonces, bien por eso. Exacto. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestras emociones. Entonces, bien por eso, Tairis, muchas gracias por compartir. Gracias, Alejandra. Gracias, mi amor. Gracias, chicas. Gracias. Les quiero, mira, justo como te dice Kareli, ¿no? Estás actuando. Oigan, chicas, gracias por su tiempo, gracias por haber estado en esta clase. Vamos a tomarnos nuestra foto antes de irnos. Ya sé que nos pasamos 15 minutos del tiempo, pero vamos, así hay clases, ¿no? Que no, quizás no van a terminar tan puntual como quisiéramos. Pero gracias por haber estado aquí, chicas. Deseo de verdad que esta clase haya sido nutritiva y funcional para ustedes. Y ahí les va la foto. ¿Listas? Ay, mi garganta. 1, 2 y 3. Listo. Listo, chicas. Oigan, les mando un abrazo muy fuerte desde México. Fíjense qué bueno, cayó la tormenta y nuestra señal como si nada. Así es que la vida quería que tuviéramos bien esta sesión. Les mando un fuerte abrazo, les deseo una semana llena de éxitos, de cosas lindas, de mucho aprendizaje personal y nos vemos el próximo domingo, ya saben, a la misma hora. Gracias a ustedes, chicas, y les mando un abrazote. Cuídense mucho y que pasen muy bonita noche. Ah, yo sabía que lo necesitábamos. Chao. Cuídate mucho, Gracias. Smarly. Bonita noche a todas. Bye, bye. Igual, bye. Chao.